Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Solo dale gracias. Y dile cuánto tú le amas también. Dile, Señor, yo te amo. Dile, yo te amo. Dios te está diciendo, buen siervo fiel. Toma tu lugar. Toma tu lugar, no te distraigas, toma tu lugar. I'm not sure where I want to go with this. No sé muy bien hacia dónde vamos, a dónde Dios nos está llevando con esto. I'm not sure how to follow pastor's words. No sé cómo describir las palabras del pastor, That was powerful. pero eso fue poderoso. We were planning to talk about words of knowledge and evangelism tonight. Quiero compartirte un poco acerca de palabras de conocimiento cuando evangelizamos. I just feel like we need to really share about how to love other people. Quiero compartirte acerca de cómo amar a otras personas. We just need to love people in this world. Porque, sabes, hemos sido llamados a amar a la gente en este mundo. There are so many people out there hurting. Hay mucha gente en el mundo que está lastimada They just need to have a touch from God. y necesitan un toque de parte de Dios. They just need to be able to feel His presence. Y necesitan sentir su presencia. We were talking with somebody today, Estamos hablando con alguien este día and we led her into an encounter to experience Jesus. y le llevamos a tener un encuentro con Cristo. She felt the fire of God touch her. Y sintió como el poder de Dios le estaba tocando. I believe she never felt that before. Yo creo que nunca había sentido eso antes. She was so touched. Estaba tan tocada por el Espíritu Santo She started crying. que empezó a llorar. She felt the presence of God upon her. Comenzó a sentir la presencia de Dios sobre ella. That's just one way that we can touch people. Solo hay una manera en la cual nosotros podemos tocar a la gente. Another way we like to touch people is using words of knowledge. Pero una de esas maneras también puede ser a través de las palabras de conocimiento que Dios nos da. Words of knowledge is just a word that you receive from God. Una palabra de conocimiento es una palabra que tú recibes de parte de Dios. It's not something you know about that person. No es algo que tú ya sabes de esa persona. It's God gives you a word to speak life into that person. Es Dios hablando vida a ti para que puedas compartirla con esa persona. It's a word about somebody's past or their present situation. Es algo acerca de la persona que tal vez es de su pasado o su presente. The other night I had a word, I was starting to pray for a young lady. El otro día yo estaba orando por una señorita I felt like I was just supposed to put my hand on her and pray for her mind. y mientras yo ponía mis manos sentía que tenía que orar por su mente. I told her she was a good student Yo le decía que ella era una buena estudiante and that she loved to read. y que le encantaba leer. Then I asked her, do you like to read? Y después le pregunté, ¿te gusta leer? She says, I find reading difficult. Y me compartió que ella encontraba que se le hacía difícil la lectura. I believe God wanted to heal her mind. Y yo creí en ese momento que Dios quería sanar su mente So she'll be able to be a good student. de tal manera que pueda ser una buena estudiante, She'll be able to understand what she reads. capaz de entender lo que pudiera leer. So I don't know how, I'm hoping when she picks up the book next time, Entonces, y yo estoy esperando que la próxima vez que tome un libro and she'll be able to read and understand what she's reading. pueda ser capaz de entender lo que ella está leyendo.
when you go, sometimes the words just fall into my mind, and I speak it out. Y a veces estas palabras vienen a mi mente y comienzo a hablarlas. Sometimes I'll just see like a word over somebody. A veces puede ser que vemos una palabra sobre una persona. Sometimes I'll see like a picture over somebody. A veces veo como puedes ver tú también una foto de alguien, de esa persona. Like maybe they like, I feel like one day I saw a word or somebody that they like to sing. A veces una ocasión vi una palabra de una persona que tal vez ella quería cantar o decir. And I asked her, do you like to sing? Yo vi la palabra cantar sobre una persona y entonces vi y le pregunté, oye, ¿te gusta cantar? And she says, yes, I do. Y me dijo, sí, me gusta cantar. And then I was able to just give her a word of, I prophesied over her. Y de ese modo yo pude darle una palabra para profetizar sobre ella. That she could be a great singer. Que ella iba a ser una gran cantante. She was only a little girl, probably about 6 years old. Era una pequeñita, como de 5 o 6 años, And I just seen her singing before God. pero yo pude verla cantándole a Dios. Have you ever received a word of knowledge? Jeff, ¿alguna vez tú has recibido una palabra de conocimiento? So today on a bicycle ride with some fine young men from your congregation, Esta mañana, mientras iba en la bicicleta con los jóvenes de la iglesia, we took a little rest break, tomamos un atajo. and there's two older gentlemen just standing there. Había dos hombres que estaban ahí parados. So I asked Doc, go over and ask if that one guy has heart issues. Entonces yo le pedí al doctor, ¿podrías por favor ir y preguntarle a este chico si tiene algún problema del corazón? Well, he had diabetes. Bueno, él tenía diabetes. So Doc and I forget what the other man's name was, they went and laid hands on him and prayed for him. Y el doc y otro chico fueron y oraron por él. So you never know who God puts in front of you that needs prayer. Pues nunca sabes en realidad a quién Dios te va a poner enfrente que necesita oración. Just always have your eyes on Jesus, because Jesus is going to direct you who needs prayer. Por eso, como dice la Escritura, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús para que Jesús nos dirija y ver quién tiene una necesidad. Or it could be just healing in their body. Tal vez, no sé, tal vez oración por sanidad en su cuerpo. Sometimes I can walk into a store A veces, no sé, puedes entrar en una tienda and all of a sudden I might feel dizzy. y tal vez, no sé, yo a veces, no sé, puedo como Or maybe sentirme I had- mareada o puede ser como un dolor de cabeza. I did not have that before I walked into that room. Algo que yo antes no tenía antes de entrar a ese cuarto. I am not going to receive that I have a headache Y no voy a recibir esto, ¿verdad? De que yo tengo dolor de cabeza or that I'm dizzy. o que yo estoy mareada, I'm going to look around the store and see who is this word for. sino puedo mirar y preguntar y de esa manera saber para quién es esta palabra y quién necesita sanidad. And maybe I get drawn to the guy over here with the green shirt. O tal vez, no sé, Dios me puede dirigir con el chico que está aquí con la playera verde. And maybe I'll ask him, does he have a headache? Y tal vez puedo preguntarle, oye, de casualidad a ti te duele la cabeza. Then I'll ask him, can I pray for you? Y preguntarle, ¿puedo orar por ti? Does he have a headache? ¿Tienes un dolor de cabeza? He does. Parece que sí. I'll pray for him. ¿Quieres orar por él? Is it McGill? McGill? Ya. So Wanna come up in the here? name of Jesus, we command that headache to leave right now. We pray for healing to come upon him right now. In Jesus' name, heal his mind, heal his heart. Bring the power of love upon him right now. In Tu the poder name y of tu amor Jesus, sobre él en el command nombre to be de healed. In Jesús. Jesus' name. Oramos para que Amen. sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Ask him. How is it? You good? ¿Cómo te sientes? Like the shoulder and Oh, como su, it's like my shoulder. it's the same thing like when he had the shoulder pain. Oh, Wednesday, Trina, pray for him. ¿Quieres compartir ese testimonio? Sí. Come on, come here. Fue muy fuerte, fue muy. Es algo como lo que me pasó. El miércoles que Dios me dio la oportunidad de ir por los pastores,
veníamos en el camino. Y Trina me pidió de favor que me parara mero en la caseta del Guacalito. Y ya había pasado con la mesera que estábamos. Es que también fue Rafa. ¿Cómo puedes a través del Espíritu Santo sentir? Y después de la mesera yo me quedé sorprendido porque en realidad había un pequeño escepticismo en mi corazón. Porque vi cómo el hermano oró por la mesera y veníamos, y la mesera, se lo conté a mi esposa muy efusivo, porque la mesera dijo, jamás en mi vida me habían tratado bien en mi trabajo. Ustedes acaban de orar por mí y me siento diferente. Wow. Sentados con ellos en el restaurante donde fuimos. Y la mesera casi llora porque dice que sí se le quitó el dolor que traía. Y yo recordé que aún en tiempos de Jesús la gente veía milagros y no creía a veces en él, lo juzgaba, ¿ves? Y veníamos caminando, me pide de favor Trina que me parara porque le quería preguntar a la señorita, a la que nos pagó, a la que nos cobró la caseta, que si tenía un dolor en el hombro, dile que si podemos orar por ella. Pero ellos, por el calor, ella me pidió que prendiera el aire todo el camino. Y yo tuve una luxación de hombro desde siempre, desde que tuve una caída en el fútbol, jamás se me pudo quitar, siempre con el aire me duele, o me dolía. Y dice la señorita, es que yo no quiero que oren por mí. Y le digo a Trina, es que a mí me duele el hombro. ¿Ves? No a la señorita, a mí me duele el hombro. Y entonces, oró por mí y veníamos manejando y tronó mi hueso, se acomodó en serio. Yo se lo conté a mi esposa y ese escepticismo del que queremos que derrumbe Jesús. Amén. Porque los milagros suceden todos los días, hermano. ¿Sí? O sea, es increíble lo que pasó. Gracias. That's incredible. ¿Verdad? The power of the testimony. Es el poder del testimonio. Not only did it increase his faith, Ahora su fe ha aumentado. but it'll increase the faith of the listeners. Pero, Of what Jesus can pero do. cuando compartimos nuestro testimonio, eso aumenta la fe de los que nos rodean de lo que Cristo puede hacer. There's many places in the Bible where it talks about words of knowledge. Hay muchas partes de la Biblia donde se habla acerca de palabras de conocimiento. One of the stories I like to share is a story about Peter. Una de las historias que a mí me gusta compartir es la escritura donde se habla acerca de Pedro. Is when he walked through the beautiful gate in Acts 3. En Hechos capítulo 3, cuando entra a la iglesia La Hermosa, I believe he walked into this place many times. un lugar donde él había entrado por muchas veces. But what was different about this time? Pero ¿qué había de distinto en esta ocasión? This was after the time of when the Pentecost happened and the baptism of the Holy Spirit happened. Esto sucede después de lo que del acontecimiento del día del Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. He now had the Holy Spirit upon him. Ahora el Espíritu de Dios estaba sobre él, Actually in him. en realidad en él. And he was walking in the power of the Holy Y Spirit. él estaba caminando en el poder del Espíritu Santo. And he walked in and he saw this crippled man. Y dice en la Biblia que antes de que él entrara, miró a este hombre lisiado.
he just had this knowing that this man needed to be healed. Y él en su interior sabía que este hombre necesitaba sanidad. It was obvious this man was crippled. Era evidente que este hombre estaba lisiado. Why didn't he stop before? ¿Por qué nunca se había parado antes? What was different? ¿Qué es lo que había de distinto en ese día, en esa ocasión? But he knew he needed to reach out and touch this man. En ese momento él sabía que necesitaba acercarse y tocar a este hombre. So he reached out his hand. Así que toma su mano He says, silver and gold I do not have. y lo que él le dice es, no tengo ni oro ni plata, He didn't have any money. no tenía nada, no tenía dinero. But he says, whatever I have, I will give to you. Pero él dijo, pero lo que tengo te doy. And everything he had to do was say, get up and walk. Y todo lo único que tenía que decirle es, levántate y anda. And the man, he just started to stand up. Y de repente él lo toma de la mano derecha y lo levanta. He had been crippled for 38 years. La Biblia dice que había estado lisiado por 38 años. And he never, I don't believe he ever walked before. Y yo creo que nunca antes había caminado. But instantly his strength came into his legs. Pero de repente fuerza comenzó, sus piernas comenzaron a cobrar fuerza. And he was able to stand. Y fue capaz de levantarse. He did not only stand, No solamente se levantó, he started jumping. sino que empezó a caminar, a brincar, a alabar a He Dios. started celebrating. Empezó a celebrar, He made a commotion. empezó a gritar, todo el mundo se pudo dar cuenta. He was excited. Estaba tan emocionado. He was now able to walk. Ahora podía caminar. And he followed them into the temple, Y lo siguieron al templo. a place that he was not allowed to go. Un lugar en el que él no le era permitida la entrada. Because he would have been crippled and unclean. Porque de acuerdo a la ley judía, como una persona lisiada era impura. And he would not be allowed to go there. Y no le era permitido entrar a ese lugar. Ready? Another time was Jesus when he saw Nathanael. Otro ejemplo es cuando Jesús conoce a Natanael. This is when he was bringing the disciples, he was rounding up his disciples that was going to follow him. Jesús estaba llamando a sus discípulos a quienes habrían de seguirle. He was walking around with some of the other disciples, Estaba caminando con algunos otros and he saw Nathanael standing there. y de repente mira a Natanael. He says, Nathanael, I saw you underneath the fig tree. Y lo que Jesús le dice es, Natanael, antes de que tú vinieras, yo te vi debajo de aquel árbol, debajo de la higuera. But at that time, he was not at the fig tree. Pero en ese momento Jesús no había estado ahí para verlo físicamente. But Nathanael's like, how did you know I was under the fig tree earlier today? Y entonces Natanael se pregunta, ¿cómo es que tú sabes que yo estaba debajo de la higuera? And I believe he knew that Jesus saw him and he, what was the word I'm thinking of? Lost my train of thought. That he wanted to follow Jesus. Y Natanael pudo entender que Jesús lo que estaba haciendo era llamarle para que él fuera un seguidor de And he Cristo. dropped everything he was doing and followed Jesus. Y a partir de ese momento dejó todo para seguir a Cristo. Keep going. Oh, he wants me to keep going. Okay. There's some other times, some other examples in our life where I got a word of knowledge. En algunos otros ejemplos, cuando también en la vida diaria he tenido una palabra de conocimiento. One day, Trina and I were taking a hike. En una ocasión, Trina y yo estábamos haciendo una caminata. We were walking down a trail in the mountains. Y estábamos caminando un sendero por las montañas. We had walked past this man and a woman and a small child. Y pasamos donde estaba un hombre y una mujer. They were walking kind of slow, Y estaban caminando un poco lento. so we kind of walked past them. Y les pasamos. And then later on, we walked past them again. Y posteriormente los volvimos a pasar. All right, God, if we walk past them again, God, what do you want me to say to these people? Entonces fue cuando yo dije, Señor, bueno, ya nos volvimos a pasar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo les diga? I didn't think we were going to go past them again because they had walked past us after we passed them. Y bueno, yo no esperaba volver a verlos, ya los habíamos So I thought I pasado. was off the hook.
Entonces yo pensé que estaba como, no sé, tal vez teniendo una idea rara. But what did you know? They turned around. Pero cuando ellos voltearon And we walked past them. y les pasamos otra vez, All right, Trina stopped and had a word for the man. entonces Dios le dio una palabra a Trina. And while she was standing there talking to him, Mientras ella estaba hablando con él, I got a word that the lady was in the medical field. y de repente yo tuve una palabra, no sé, un sentir, como que ella estaba en el ámbito médico. And I also saw healing. Y yo podía ver, no sé, sanidad sobre ella. So I started talking to her about, I believe you have a job in the medical field. And she said she did. Y en la plática yo le hice el comentario, siento que tú estás como dentro del área médica. Y ella me dijo, sí, de hecho sí. She had a job where she worked as with pharmaceutical medicines. Estaba envuelta en algo como lo farmacéutico. It was like for an insurance company. Trabajaba para una compañía de seguros. It was a job that she did just looking at people's medicines and stuff like. Algo relacionado como con dar el seguimiento al tratamiento médico de las personas y trabajaba desde casa. It was like an online job. Algo que hacía desde su trabajo remoto. And I felt like I told her, I feel like you have healing. You have a healing in your hands. You want to possibly get another job. Y no sé, yo pude compartirle, yo siento que hay como un don de sanidad en tus manos. And I feel like I was really feel like I was taking a risk with telling her that. Y para mí eso fue un gran riesgo, como tomar la iniciativa y decirle esto. Long story short, she said she really doesn't like her job. Y bueno, la historia es larga pero corta, ella me dijo que no le gustaba su trabajo. And she wants to find ways to help children that are sick. Pero ella quería encontrar la manera de poder ayudar a los niños que están enfermos. So I gave me an opportunity to pray for her. Así que le pedí que me diera una oportunidad de orar por ella. I prayed for that she would have healing in her hands. Y le oré y le pedí a Dios, Señor, dale el don de sanidad. And that as she reads about the medicines and her patients, Y mientras ella está leyendo acerca de las medicinas, los tratamientos, sus pacientes, that she would find ways to reach those people and they would start getting healed. que Dios pudiera darle la sabiduría para alcanzar a estos niños y que fueran sanos. All right. So the other day I was going to Walmart with a friend. En una ocasión, a mí me pasó que yo fui a Walmart con un amigo And as we're walking past this lady, y mientras vamos caminando y pasamos a esta señora, all of a sudden I heard the word in my mind, teacher. de repente yo, no sé, vino esta palabra a mi mente, maestra. So I was telling my friend, we need to go back and talk to this lady. Y yo le dije a mi familia, creo que necesitamos regresar y hablar con esta señora. So as I was approaching her, I asked her, excuse me, but are you a teacher? Entonces, mientras yo me acerqué, le dije, disculpe, ¿de casualidad es usted maestra? She said, no. Y ella me dijo, no. I said, when you were a child, did you dream of being a teacher? Entonces le pregunté, pero cuando eras niña, ¿no era tu deseo ser maestra? She said, yeah, but I'm in the restaurant business. Y me dijo, sí, pero ahora me dedico al restaurante. And I'm getting ready to go into the Philippines. Y estoy a punto de ir a Filipinas, Because she's Filipino. porque ella era de Filipinas. All of a sudden, this just came out of my mouth. Entonces esto vino a mi boca. You're taking the gospel back with you, aren't you? Y yo le dije, siento que vas a llevar el evangelio para allá, ¿no? I don't know why I said that. Y yo ni siquiera sabía por qué dije esto. It was the Holy Spirit speaking through me into her. Sino era el Espíritu Santo hablándome. She said, of course. Y me dijo, claro. I did not know that she was a believer. Y yo ni siquiera sabía que ella era creyente. But when I have Jesus inside of me, Jesus knows her. Pero de la manera que yo tengo a Cristo en mi corazón, sé que Dios la conoce a ella. And the Holy Spirit just speaks through me. Sometimes I don't have a way of controlling it. Y muchas veces cuando el Espíritu Santo controla tu vida, Él te va a llevar a hacer este tipo de cosas. So we got to pray for her as she travels to the Philippines. Y entonces pude orar por ella y por este viaje a las Filipinas. Then after the prayer, she was talking about her brother who was having struggles. Y posterior a esta oración comenzó a compartirme acerca de su hermano que estaba pasando por problemas. So my friend prayed for her brother right there. Así que mi amigo comenzó a orar por su hermano ahí mismo. And as he was praying for her, she just started weeping. Y mientras estábamos orando por su hermano, ella comenzó a llorar.
She goes, I've never experienced this at Walmart before. Y ella nos dice, nunca me había pasado algo así en Walmart antes. But just that word of teacher just brought us to her that she needed something for prayer. Pero sabes, el que esta palabra de que ella era una maestra viniera a mi mente, nos llevó a todo esto. So sometimes words of knowledge come sporadically. Entonces muchas veces las palabras de conocimiento pueden venir a nuestra vida de manera esporádica. And even though teacher didn't mean anything to me, Y aun cuando, no sé, en ese momento la palabra maestro para mí no significase nada, but it opened up the door to speak to her. pero abrió una puerta para que yo pudiera hablar con ella. And she received the prayer that she needed. Y ella recibió la oración que necesitaba. I want to emphasize the point that a lot of words of knowledge does open up doors to talk to people. Y sabes, yo quiero enfatizar de esto. Recibir una palabra de conocimiento nos puede abrir la puerta para hablarle a la gente cuando tiene una necesidad. Because sometimes if you just talk to somebody and say, how can I pray for you? Porque muchas veces cuando te acercas con alguien y tú le preguntas, oye, ¿cómo puedo orar por ti? Sometimes they'll say, oh, that's okay, I prayed this morning. Muchas veces la gente te va a decir, no, yo ya oré en la mañana. But if you give them a word of knowledge about something from their past or their present, Pero cuando Dios te da una palabra de conocimiento acerca de su pasado o de su presente, people want to know, how did you know that about me? la gente se va a preguntar, ¿cómo es que tú sabes eso acerca de mí? Was it the way I was walking? ¿Acaso por la manera en que me viste caminar? Is it the way I was dressed? ¿Acaso por la forma en que me viste vestido? No, it opens up an opportunity to tell them that God had told you that word. No, más bien tú puedes compartir que es una oportunidad que Dios te está dando para orar por ellos. So I encourage you just to try it. Así yo te animo, inténtalo. Sea abierto a recibir una palabra de parte de Dios. Even if you do get it wrong, Aún si tú te equivocas, you can just say, I'm just practicing hearing God's voice. tú puedes tener la paz, la confianza, puedes tener paz de que estás practicando para aprender a escuchar la voz de Dios. And people are okay with that. Y sabes, la gente está bien con eso, no le molesta. It wouldn't be right if I was walked past you and it was a word for you. It wouldn't be right. It wouldn't be right if I didn't ask you. O sea, no está mal si simple y sencillamente nos acercamos y te preguntamos. And that word would have been for you. Y que hubiéramos recibido una palabra de parte de Dios y que no nos hubiéramos acercado sabiendo que tal vez esa palabra era para ti. And people are okay with that. Entonces, aun si tú te equivocas, sabes, la gente está bien con eso, no es algo que ofenda. Keep going. Okay. Another one we like to use is also like a word of wisdom. Otra cosa que nos gusta practicar es algo que la Biblia también enseña y es la palabra de sabiduría. It's similar to words of knowledge. Es un don del cual la Biblia habla que es similar a la palabra de conocimiento. It's kind of like having an understanding about something about to help somebody out in a situation. Es cuando Dios nos da el entendimiento para darle una palabra a una persona que sepa cómo hacer las cosas. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. One day I was talking with my friend over breakfast, Un día estoy hablando con mi amigo, con una amistad en el desayuno, and she was telling me about a problem with her daughter-in-law. y ella me empieza a comentar un problema con su cuñada. She was having a problem understanding what her daughter-in-law was going through. Like, Su nuera. and I just started talking about the situation with her. Y empecé a hablar acerca de la situación con ella. The thing is, I don't remember what I said, Y no recuerdo específicamente lo que le dije. but she thanked me later on for that word. Pero posteriormente bien me dio las gracias por eso que yo le había compartido. She went home and talked to her daughter-in-law, Porque de acuerdo a lo que yo le había comentado que podía hacer, después ella vino y me dijo que había ido a su casa y hablado con su nuera. and it really deepened her relationship with her daughter-in-law. Y que lo que sucedió es que eso les permitió tener una mejor relación. So another one is where Philip in Acts 8. En Filipenses capítulo 8,
Starting with verse 26, I think. Philip in Acts 8, verse 26. Acts 8. Hechos 8, verse what? 26. En Hechos capítulo 8, verso 26, Felipe con el etíope. Yep, where the angel of the Lord comes to Philip and says, go towards Gaza. Cuando Dios viene, la Biblia dice que el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, ve hacia Gaza, ve por el sur, camino al desierto que baja de Jerusalén a Gaza. And along the way he meets this Ethiopian. Y mientras Felipe va en el camino, se topa con este etíope. Then the angel of the Lord told him, now go stay near the chariot. Y ahora de repente el ángel de Jehová, el Espíritu Santo le habla y le dice, acércate al carruaje. So as he ran up upon the chariot, he overhears the Ethiopian reading. Y mientras él se acerca a este carruaje, escucha al etíope que está leyendo. This is where I believe Philip had the word of wisdom. Y aquí es donde yo veo que hay una palabra de sabiduría. Because he asks this Ethiopian this question. Porque le hace esta pregunta. This is in verse 30. Do you understand what you are reading? He asks that question. Le pregunta, ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? Philip didn't know that the Ethiopian did not have any understanding. En realidad Felipe no sabía que el etíope no tenía el entendimiento. I believe Philip might have even feel a little awkward because the Ethiopian had wealth and power. Más bien, en mi opinión, es que tal vez Felipe se sintió un poco raro de hacer esta pregunta porque era evidente que el etíope tenía dinero y era una persona pudiente. It'd be like when the kid's coming up to the pastor, if he's reading the Bible, coming up to him, do you understand what you're reading? Porque si lo ves de esta manera es como acercarte con el pastor y decirle, pastor, ¿entiendes lo que lees? Who would be brave enough to do that? ¿Quién sería suficientemente valiente como para hacer eso? Me too. But I believe Philip was so in tune with God that he knew that he had released these Pero words. de lo que estoy convencido es que realmente Felipe estaba en tono, en sintonía con Dios para ser sensible a lo que Dios le estaba diciendo. Because when the Ethiopian says, how can I unless somebody tells me? Porque cuando el etíope le dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? You know, that's like a wow moment. Ese es un momento en el que tú puedes decir, wow. Because when you walk with words of knowledge and words of wisdom, when you ask somebody if they need this or they have this going on, it's like, and they do, it's like, wow. Porque cuando empiezas a conocer estos dones, que son palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, comienzas a ser más efectivo en el ministerio, en la obra de Dios. You know, sometimes I'm more excited about that it is than they are. Y muchas veces la realidad es, a mí me pasa que a veces esto me emociona más a mí que a la persona que le estoy compartiendo esto. But when the Holy Spirit flows through us, this is what we need to do. Pero sabes, cuando fluimos con el Espíritu Santo nos va a decir, esto es lo que necesitamos hacer. It's like when God asked me to let go of my business. No sé, es como cuando a mí el Espíritu Santo me dijo, deja tu trabajo, deja tu negocio. My business was my identity. Mi trabajo era mi identidad. It was like one of my childhood dreams. Era mi sueño de la infancia. But when I let go of it, Pero cuando yo solté eso, I was able to flow in what the Holy Spirit needed me to do. comencé a fluir y a caminar en lo que el Espíritu Santo quería que yo hiciera. Because that's when I started learning how to operate in the words of knowledge and words of wisdom. Ahí es cuando yo empecé a entender y a caminar bajo estos dones de palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Because my business was my blocker. Pues en realidad algo que me bloqueaba de avanzar era mi negocio, mi trabajo. What is there some things in your life that you need to let go of so the Holy Spirit can operate? ¿Qué tal si hay algo de tu vida que tú necesitas soltar para que puedas caminar en el propósito y en las cosas que Dios tiene para tu vida?
Not only did he want me to let go of my business, but he also wanted me to let go of my being a mountain bike instructor for the high school. No solamente Dios me pidió o me llevó a dejar mi negocio en ese tiempo, sino me llevó a dejar este otro trabajo y hobby que yo tenía de ser instructor, mountain Bike instructor. Instructor de bicicleta de montaña. Because I enjoyed that more than my own trucking company that I had. Porque la verdad es que yo disfrutaba más ser instructor de bici de montaña que mi trabajo en sí. I love riding my bicycle. Me encantaba andar en mi bicicleta. And I love teaching the youth how to learn how to ride ¿Sabes? bicycle. Yo disfrutaba tanto enseñarle a los jovencitos a andar en bicicleta, hacer bicicleta de montaña. But there were the things I had to let go of. Pero había cosas que yo tenía que soltar And let God work through me. y dejar que Dios comenzara a hacer su obra en mí. Now I get to take other men out to show how to use words of knowledge and words of wisdom riding bicycle. Ahora Dios me da la oportunidad de enseñarle a chicos que andan en bicicleta a fluir con el Espíritu Santo a través de palabras de conocimiento y sabiduría mientras ellos andan en la bicicleta. How to take Jesus along with them and share them wherever they go. Cómo llevar a Cristo con ellos y compartir del Evangelio donde quiera que ellos van. Even as you're trying to take a breath of wind at a rest stop on top of a mountain, you see people that might need to hear Jesus. Porque aun cuando puedes ir en tu bicicleta, en lo más alto de la montaña, Dios te puede mostrar personas que necesitan de Cristo. So like with Philip, with the Ethiopian says, how can I unless somebody tells me? Porque si tú ves la respuesta que le da el etíope a Felipe, ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? Because the part that he was reading about Jesus in the book of Isaiah, but he didn't know who Jesus was. Pero es porque esta parte que el etíope estaba leyendo, que era el libro de Isaías, tenía que ver completamente con el Mesías, pero él no sabía quién era el Mesías. So when he got to share who that it was Jesus in that scripture, Y él tuvo la oportunidad, Felipe, de compartir quién era Jesús. then not only was he able to share who Jesus was, he was able to baptize him. Y a partir de eso, tú puedes ver que no solamente tuvo la oportunidad de compartir quién era Jesús, sino de bautizarlo. This all come from, do you understand what you're reading? Y todo esto surgió de la pregunta, ¿estás entendiendo lo que lees? It might not make sense when you get the word, Al principio, cuando recibes la palabra de parte de Dios, parece que no tiene sentido, but God knows. pero Dios sabe lo que está haciendo. So when God asks you to let go of something, you just never know where it's going to go. Cuando Dios te está diciendo, suelta eso, deja esto, nunca sabes hacia dónde Dios te va a llevar. Even when you need to let go of a word, what He puts on your mind or heart. Tal vez cuando tienes que soltar o compartir una palabra que Dios ha puesto en tu corazón, sé obediente a Dios. When Jesus was on the cross, Cuando Jesús estaba en la cruz, he said it was finished. Él dijo, consumado es. Do we feel like it's finished? ¿Sientes que esto ya se terminó? Do you feel like you struggled today? ¿No acaso sientes que a veces, no sé, tienes un momento difícil? In Colossians 2, En Colossians Colosenses 2:15. 2:15, Colosenses 2:15. You want me to read that out? Yeah, go ahead. En Colosenses capítulo 2:15, la Biblia dice, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. When Jesus was crucified, Cuando Jesús fue crucificado and he said it was finished, y dijo, consumado es, terminado es, he finished what he was called to complete. Jesús terminó lo que él había sido llamado a completar. He went down into hell Él descendió al infierno, dice la Escritura, and took the keys back from Satan.
y le arrebató las llaves al enemigo, a Satanás. And he made a public spectacle of the enemy. Y públicamente humilló al enemigo. When he came back for 40 days, Y luego cuando él regresa a la tierra por 40 días, he was trying to convince them that he was alive. él estuvo tratando de convencerlos que estaba vivo. And he knew that the Father was about to pour out a gift. Y sabía que el Padre estaba por derramar y dar un don. And that gift was going to open up opportunities for you. Y ese don habría de abrir puertas, oportunidades para ustedes. I believe for so many reasons, Yo creo que por muchas razones. we have not been able to properly prophesy Creo que no hemos tenido la oportunidad, no hemos podido profetizar correctamente to really be able to read the scriptures o de leer las escrituras with God's Spirit, con el Espíritu de Dios. to just hear His voice correctly. De tal manera que podamos escuchar la voz de Dios de manera correcta. It's because we haven't been really brought into the baptism of the Holy Spirit. Porque tal vez no hemos sido bautizados del todo por el Espíritu Santo. In Acts 19, En Hechos capítulo 19, Paul goes to Ephesus, Pablo va a Éfeso and he's standing before 12 disciples of Jesus. y está delante de unos discípulos de Jesús. And he said, when you believe, Y él les pregunta, cuando ustedes se convirtieron, he wasn't denying that they were believers, que no estaba negando que eran creyentes, la Escritura, but he said, when you believe, were you baptized in the Holy Spirit? sino que dice que Pablo les preguntó, cuando ustedes recibieron a Jesús, ¿fueron bautizados? And they said, no, we haven't even heard of it. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. What? Estaban con cara de, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? This is 12 to 15 years after Jesus goes to the cross. Y eso es aproximadamente 12 a 15 años después de que Jesucristo resucitó de la muerte. Already it's gotten, we've gotten off the path. Ya se ha abierto un camino. When Paul laid hands on them, Y la Biblia dice que cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, they didn't just receive the gift of tongues. no solamente recibieron el don de poder hablar en lenguas, They didn't just receive the power no solamente recibieron el poder to walk out their salvation. de caminar y vivir una vida en la salvación, They gave them the boldness, the confidence, and the courage of Christ. sino que les dio el denuedo, la autoridad y el poder de Cristo, But they also prophesied. sino que también profetizaron, les dio la habilidad de profetizar. So if you haven't felt like you've got baptized in the Holy Spirit and fire, Así que si tú sientes que no has sido completamente bautizado por el fuego del Espíritu Santo, don't think that it's not for you. no creas, no permitas este pensamiento de que eso no es para ti. Because Paul says, Porque Pablo lo que está diciendo, let's see, it's in déjame leer, 1 Corinthians 12, I think. 1 Corinthians 12, 14. 12, 14, verse 5. Primera de Corintios capítulo 12, Is it this here? 1 Corinthians 14, sorry, 14:5. Primera de Corintios capítulo 14, en el versículo 5, 14:5. Yeah. Dice la Escritura, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. He says that the prophecy is the best gift. La Biblia dice que la profecía es el mejor don. And you know why? ¿Y sabes por qué? Because if I know something about somebody else Porque si yo sé algo acerca de alguien más, that I should know,
know? que no tendría por qué saberlo. They're like, how do you know? La gente va a preguntar, ¿cómo es que tú lo sabes? They're like, you shouldn't know that. Tú no deberías saberlo. And you can say, I don't, but my God knows you. Y tú puedes compartirles, yo no lo sé, pero mi Dios te conoce. So what if you could take this into your job? ¿Qué tal si puedes tener esta oportunidad de llevar esto a tu trabajo? So many people are afraid to preach about Jesus. Sabes, mucha gente tiene miedo de compartir y de hablar de Jesús. But if we spend time with God, Pero mientras pasamos tiempo con Dios, as we're laying in bed in the morning, mientras estamos en la cama en la mañana, it's like, God, pidiéndole, Dios, who do you want to touch today? ¿a quién quieres a quién quieres tocar en este día? Let me be a part of your plan. Déjame ser parte de tu plan en este día. Give me a word that will touch someone's heart today. Dame una palabra que pueda tocar el corazón de alguien en este día. That you can set them on fire for you. A que puedas tú encender en fuego por ti. And what if you're in a board meeting ¿Y qué tal si estás en una reunión súper aburrida? and it's a little bored, Y está aburrida. but you have the CEO of the company there, Y tienes ahí al jefe de la compañía. and while people are talking, Y mientras la gente está hablando, he's like, God, who are you talking about? y tal vez Dios está, no sé, está siendo sensible. Dios, ¿a quién le quieres hablar? ¿De qué quieres hacer? God, highlight who you want me to talk to. Señor, muéstrame a quién quieres hablar. What if he showed you the CEO of the company? ¿Qué tal si Dios te mostrara al jefe de tu compañía? What if he showed you that the CEO of the company's daughter was committing suicide? No sé, ¿qué tal si Dios te mostrara que el jefe de la compañía o el jefe de tu trabajo, de su hija, tuviera un problema que tal vez, no sé, quisiera quitarse la vida? That'll wreck you. Eso te sacudiría. Then you ask God, Pero luego puedes preguntarle a Dios, you open the door tú has abierto la puerta for me to talk to him para mí y que yo pueda hablar, because this is sensitive. porque esto es algo donde se requiere ser sensible. I don't need my fellow coworkers to know that I'm prophesying. O sea, no se requiere, no necesitas que tus compañeros sepan y vean que tú estás profetizando. I don't need to be seen by them. No se requiere que seamos vistos por ellos. But this man needs to know what you know about him. Pero esta persona va a tener la necesidad de que tú puedas hablar lo que tú sabes acerca de él. And what if this man is not a Christian? ¿Y qué tal si esta persona ni siquiera es cristiano? What if he's an evil-minded man? Tal vez es una persona que anda en malos caminos And you always feel like you're under his thumb every day. y que tal vez, no sé, te está poniendo siempre el dedo en la llaga. And what if he just happens to be at the water cooler, like at the water fountain or coffee, ¿Y qué tal si está, no sé, ahí en el puesto de donde se toma el café, at the same time you are? o en la cafetería al mismo tiempo que tú vas a la cafetería? Say, hey sir, Y tal vez puedes acercarte. can I share something with you? Disculpa, ¿podría hablar algo contigo? It's a little sensitive, Está muy sensible. but I feel like God told me that your daughter is trying to commit suicide. Sabes, siento que de parte de Dios que tu hija está pasando por algo difícil y quiere quitarse la vida. But that's not God's desire for her. Pero ese no es el deseo de Dios para ella. Can I pray with you for her? Puedo orar contigo por tu hija. You can't tell me that that's not going to wreck the meanest person in the world. No puedes decirme que eso no va a tocar el corazón de la persona más malvada del mundo. And even if he dismisses you, Porque aun si esta persona te ignora, you did what you were called to do. tú has hecho lo que fuiste llamado a hacer. And then you just go in and pray. Y tal vez solamente puedes retirarte, orar al respecto. Don't judge him, No le juzgues, because the fruit porque el fruto is God's word won't return void. es que la palabra de Dios
nunca volverá vacía. So many times we hear prophets talking about horrible times. Muchas veces escuchamos profetas hablar de cosas terribles, tiempos terribles. And Y eso no es así. I'm sorry. I feel that if God showed me something that's devastating, it's to pray into. Y algo que Dios me ha mostrado es que puedo orar. I shouldn't be going and saying, hey, you know, California's going to fall into the ocean. No sé que Dios nos ha llevado a orar y decir algo así como, ¿saben? Siento como que California va a ser inundada completamente por el mar. God showed me this huge earthquake that's going to happen in San Diego. Dios me mostró que este terrible terremoto va a destruir San Diego. He gives us the mysteries. Dios nos da los misterios It's so that we can pray that it doesn't happen. para que podamos orar para que lo malo no suceda. Not to declare it to happen. No para declarar que lo malo suceda. God loves this world. Dios ama el mundo. He loves the people. Dios ama a la gente. He might not like what we do. Sí, tal vez no le gusta lo que hacemos, But when we seek after the gifts, pero cuando buscamos los dones de Dios, déjame ver. I have scripture. Quiero compartirte una palabra. I'll find it later. So, as you walk into your jobs, Mientras tú vas a tu trabajo, we want to look to see who God might be highlighting. seamos sensibles a quien Dios quiere hablar. And we don't want to go preach to everybody. Porque sabes, pues, tal vez no vamos a poder ir y a predicarle y hablarle a todo el mundo. I really believe that if you ask God for words of knowledge, Pero yo sí creo que si tú le pides a Dios dirección y que te hable, que te dé una palabra para alguien, and as you start stepping out, mientras comienzas a caminar y a practicar, you'll hear Him clearer and clearer. vas a comenzar a escucharlo cada vez más claro. And it's okay to question God. Y está bien a veces preguntarle a Dios. Peter questions God Vemos a Pedro preguntándole a Dios. when he brings the sheet down, when the white sheet that Oh, in the vision. cuando Pedro tiene la visión y ve descender estos animales, God sends him to the Gentiles. cuando Dios lo estaba enviando a los gentiles y ve esta visión de los animales impuros descender, And God's telling him to eat food y Dios le está dando la instrucción de comer and to interact with people comida que para los judíos no era sagrada y en realidad Dios lo estaba llamando a predicar a los gentiles, that was against the law. algo que era contra la ley. And Peter tells God, Y Pedro le pregunta a Dios, not like God already knows, no que Dios no supiera, but you know, he doesn't entertain Peter's fear. pero no está Dios entreteniendo el miedo de Pedro. He says, don't call anything unclean that I call clean. Lo que en realidad Dios le está diciendo a Pedro es, no llames impuro lo que yo he creado. He wants us to go to places where we may not want to go. En realidad lo que Dios quiere muchas veces es que podamos ir a los lugares donde muchas veces tal vez nosotros no queremos ir. And when Peter went to Cornelius' family, Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, he saw God show up. Pedro vio a Dios descender. They received the same thing that the Jews received. Ellos recibieron el mismo espíritu que los discípulos, que los judíos habían recibido. And God brought the Gentiles and the Jews together that day. Y Dios hizo que los judíos y los gentiles se unieran en ese día. If you look at Daniel, Si
miras también la vida de Daniel He is a young man. como joven, And so this is not about an age, porque de eso no se trata, no tiene nada que ver con edades, not about a gender. no se trata, no tiene nada que ver con si eres hombre o mujer. God doesn't care what color you are, A Dios no le importa qué color eres, qué color de piel tienes. and He doesn't care how smart you are. Tampoco le interesa qué tan listo o inteligente eres. He just wants obedience. Él solamente está buscando nuestra obediencia, He wants love. amor. And so with Daniel, Y con Daniel he finds favor encuentra favor, Daniel, with the chief officer. con el jefe en la cárcel. So picture a banquet table and the king's banquet table. Lo que vemos en el libro de Daniel es que el banquete del rey, la mesa del banquete del rey, Food that you've never had before. comida que nunca habían tenido, que no habían tenido antes. Amazing foods. Comida increíble, The best of the best. lo mejor de lo mejor. But even if there's one thing on that table that would defile your body, Pero aun cuando hubiera algo que desafiara tu cuerpo, would you want to sit there every day and look at it? o algo que fuera en contra de tu cuerpo, hiciera daño a tu cuerpo, ¿te sentarías ahí? So he got the chief officer Entonces Daniel habla con el jefe to feed them just fruits and vegetables and drink water only. para pedirle al jefe de la Guardia Real que solamente los alimente con frutas, verduras y legumbres. And even though this guy was afraid that he would be killed, Y aun cuando este hombre temía por su vida y que él fuese asesinado por acceder a esta petición, God gives Daniel favor. Dios le da favor a Daniel ante esta autoridad. And the reason why I'm sharing this, La razón por la que yo te estoy compartiendo esto because when we step out, es porque cuando nosotros comenzamos a caminar we can't be moved by our emotions. y a caminar en el propósito de Dios, en las cosas de Dios, no podemos movernos por nuestras emociones, You can't be moved by culture no podemos movernos por nuestra cultura, or even the atmosphere. ni siquiera por la atmósfera, Because Daniel, he was the least. porque Daniel He was the youngest, era el menor and he's brought into a group of people. y ahora está delante de este grupo de personas, Most of all his family and friends are either slaves or dead now. porque ahora la mayoría de sus amigos y familiares ya están muertos. Instead of mourning the loss, Y en lugar de estar llorando por los perdidos, he allows God to use him great and mightily. Él permite que Dios le use poderosamente. He's under an evil king. Está bajo el dominio y la autoridad de un rey malvado. That would be like someone going to another nation that's communist Es como cuando alguien va a otra nación que es comunista and working for their government. y comienza a trabajar por su gobierno. Instead of thinking that I'm, Y en lugar de pensar que está ayudando al gobierno, what if God's trying to be? ¿qué tal si entonces, no sé, pudiera uno decir, ah, voy a buscar mi oportunidad? Can I learn what I need to learn? Y en lugar de eso decir, no, voy a ver qué es lo que yo puedo aprender de esto. Can I keep my eyes on God? Pero voy a tener mis ojos en Dios. Because Daniel did that. Porque eso fue lo que hizo Daniel. And when it came time for Nebuchadnezzar, Cuando llegó el tiempo para que Nabucodonosor, he gets this dream. cuando Dios le da este sueño a Nabucodonosor, And Daniel and his friends had found favor. y Daniel y sus amigos han hallado favor. They were known as 10 times smarter than all the rest of the wise men. Eran conocidos como jóvenes que habían sido hallados 10
Y estoy tratando de cortarlo para llegar al punto. And I challenge you to go read the first 4 chapters of Daniel. Y quiero retarte a que leas los 4 versículos de Daniel. Because Los 4 primeros capítulos de Daniel. it's an incredible story. Que es una historia increíble. When there's a decree to kill all the wise men, Pues hay un decreto que el rey da para quitarle la vida a todos estos hombres sabios. a decree by a king cannot be changed. Y un decreto por el rey no podía ser cambiado. And when Daniel is faced with that decree where he was going to die, Y cuando Daniel se enfrenta a este decreto donde su vida corría peligro y había un decreto de muerte, God gives him wisdom, Dios le da sabiduría, gives him the strength, Dios le da la fuerza gives him boldness. y le da el denuedo, And he asks the God, le da el valor y él le pregunta a Dios, can I ask you what's going on? preguntarte qué es lo que está pasando. And he shares about Nebuchadnezzar has this dream. Y entonces le informan que Nabucodonosor ha tenido un sueño. And he wanted one of the wise men to tell him the dream. Y Nabucodonosor estaba buscando que uno de los sabios pudiera interpretar su sueño, decirle el sueño e interpretar el sueño. But none of their gods can do that. Pero ninguno de los dioses de estas personas sabias podía hacer esto. So Daniel is taken to the king. Así que Daniel es llevado delante del rey. The king gives him permission to wait. Y el rey le da el permiso de esperar. He says, I can't give you that answer, Y le dice, Daniel, mira, yo no puedo darte la respuesta, but I will pray and my God will give you the answer. pero voy a orar para que mi Dios te dé la respuesta. He also asks that none of the other wise men be killed. Y también le pide que ninguno de los otros hombres sabios fuera asesinado. He could have taken all of his enemies out. Y Daniel pudo haber permitido que le cortaran la cabeza a todos sus enemigos. But I don't think he looked at them as enemies. Pero yo no creo que Daniel los viera a los demás como sus enemigos. He gets the dream, Él recibe el sueño, he gets the interpretation. él recibe la interpretación de parte de Dios. And when he shares with Nebuchadnezzar, Y cuando lo comparte con Nabucodonosor, Nebuchadnezzar puts him in charge of Babylon. Nabucodonosor lo pone a cargo de todo el imperio de Babilonia. Can you imagine that happening to you? ¿Puedes imaginarte que algo así puede sucederte también a ti? You have the greater. Porque tú tienes algo mayor. Every one of us is greater than Daniel in here. Cada uno de nosotros, la verdad es que es mayor que Daniel aquí mismo. Because you have Christ in you, Porque tú tienes a Cristo dentro de ti. who completed what he was called to complete. Quien completó y terminó la obra que él había sido llamado a completar. He destroyed the plans of hell. Él destruyó los planes del infierno. And he has the keys of death and Hades in his hands. Él tiene las llaves del infierno en sus manos. And that lives in you. Y eso vive en ti, su poder vive en ti. So we're going to do an activation really quick. Así que queremos orar por una activación sobre todos los que estamos aquí. I'm going to pray for God to activate the gifts of words of knowledge and words of wisdom. Y queremos orar para que Dios traiga una activación sobre los dones de palabras de sabiduría y palabras de conocimiento. Me gustaría que pudieras checar tu cuerpo. And after I pray, if you notice like you got a headache, Y después de que yo ore, no sé, me gustaría ver si tenías un dolor de cabeza or pain in your back, o dolor en tu espalda. or God shows you a vision, Tal vez Dios te muestra una visión or you have a thought. o tal vez un pensamiento. Dios pone un pensamiento en ti. I want to do it with words of knowledge for healing tonight. Y quiero que podamos practicar en palabras de conocimiento para la sanidad en esta noche. But if you know that someone in here has that problem, Pero si tú sabes que alguien aquí ya tiene ese problema, check with God to make sure it's not a word of obvious. asegúrate que no sea una palabra, que en lugar de ser palabra de conocimiento, sea una palabra obvia. But I want you to see God use
tonight. Pero más bien yo creo que Dios quiere usar esta iglesia esta noche. So y'all ready? ¿Estás listo? You're going to be our prayer team tonight. Esta noche tú vas a ser el equipo de oración. So Father God, Cierra tus ojos, vamos a orar. I Padre, ask you to pour out your power yo te pido que derrames tu poder. right now. Crash in on us. Ahora mismo sobre nosotros. Activate the gifts inside of us. Activa los dones dentro de nosotros. Allow us to hear you clearly. Permítenos escucharte claramente. Allow us to understand what you're saying. Permítenos entender lo que tú estás diciendo. And open up the gateway Y abre el camino of hearing you, Father God. para poder escucharte, Dios. Holy Spirit, move through us Espíritu Santo, muévete a través de nosotros and give us the gifts y danos esos dones that we need for this moment. que necesitamos para este tiempo. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. So if anyone has felt a new pain in their body that they don't have, Yo no sé si alguien está empezando a sentir un dolor en su cuerpo que antes de esta oración no tenía. raise your hand. Puedes levantar tu mano. Come up front. Ven aquí adelante. Lady in the back. La hermana que está atrás. Come up front. Venga. Hermana, venga aquí adelante. Anybody else? Es un dolor que estás sintiendo ahorita en tu cuerpo que antes de esta oración no sentías. Okay. Okay. After these two come up, Okay. and just stand along there. Ayúdenme poniéndose de este lado, por favor. Servidores en ellos, por favor. Esta noche. Nobody else you can come up. Nobody else. Nada. Who goes first? This lady can go down there. Who? Just hold on. No more. Espérenme con No esto. more. They are Just hold. just- Oh, okay. Así. Just wait. Okay. Así que los servidores. Estamos. We're going to ask you what body part that needs healed that God's showing you. Y el punto es que podamos aprender. Quiero preguntarte qué parte Dios está mostrando. Just make it really quick, Quiero pedirles, hagámoslo rápido. like 2 or 3 words. 2, 3 palabras. Okay? ¿Ok? ¿Qué parte de su cuerpo comenzó a dolerle que no le dolía antes? Aquí. The back. In the back? In the back. Okay. Now you can stand over here. Por favor, póngase de este lado, hermanita. Press it. Gracias. Left elbow knee. El codo izquierdo. Here on the other side. So if you have those pains, raise your hands as we say them, okay? Si tú tienes uno de estos dolores, tal vez dolor en la espalda o dolor en tu codo izquierdo, levanta tus manos para que puedan orar por ti. The back pain. Okay. Ok, póngase por favor de este lado. The back and the fingers. Okay. Back and fingers. Anyone have a problem with back and fingers? Alguien que tenga un problema de dolor de espalda y de los dedos. Your son has a problem with fingers. Ya, Manuel, por ahí tráigalo porque tiene problema con el dedo. El hombro. El shoulder. Okay. If you have a shoulder problem, stand up. Si alguien tiene un problema en su hombro, Lower back. la parte de la cintura, All right. un dolor que estás sintiendo ahorita, vea la dinámica, no es que ellos van a orar por ti, es un dolor que tú sentiste ahorita, que antes no sentías, y
Y ahorita tú vas a orar por alguien, como mi hermana Reach across China, the shoulders. que en esta parte alta de la espalda, en la parte alta de la espalda. You have pain in your head. Okay. Okay. So, hold on 1 second. A mi Okay. hermana Ale, Yes. Because she needs prayer, right? She needs prayer. que empezó a doler el cuerpo, ¿verdad? Yeah, she began to feel pain all over her body. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Wow. All right, who has pain all over their body? Literally. Hay una persona que literalmente ahorita está sintiendo dolor por todo su cuerpo, en todo su cuerpo. So stand up if you have those problems. Bueno, ya escuchaste estos problemas, estos dolores que empezaron a hacer estos hermanos. Si tú tienes dolor en la parte alta de la espalda, mi hermana va a orar por ti. Si a ti te duele la parte baja de la espalda, mi hermano va a orar por ti. Si te duele el hombro derecho, mi hermano va a orar por ti. Si te duele todo el cuerpo, Ale va a orar por ti. Si te duelen los dedos, mi hermana Maca va a orar por ti, Emanuel. Porque a mi hermana le empezaron a doler los dedos, ella va a orar por ti. El codo izquierdo, mi hermano Jeff va a orar por ti. La parte alta de tu espalda, tu cuello, mi hermana va a orar por ti. Mi hermana, ¿qué parte? ¿Qué parte? La parte del lado izquierdo de su espalda, mi hermana va a orar por ti. Si hay una parte de tu cuerpo que acabamos de mencionar que a ti te está doliendo, acércate para que ellos puedan orar por ti. So for these people, Estas personas que están aquí adelante, I want you to pray after me. yo quiero que primero hagamos esta oración. Los que están aquí adelante, God, I thank you for that word of knowledge. que tú le puedas decir: Dios, gracias por esta palabra de conocimiento. I ask you to take this pain away. Yo te pido que quites este dolor. And then thank you for healing the person that comes for prayer. Y te pido que sanes a la persona que viene para recibir oración. So we're going to pray first. Amén. Así que vamos a orar. So God, Vamos a orar juntos. Dios, your word does not return void. palabra nunca vuelve vacía. I thank you for healing these people. Yo te doy gracias por traer sanidad sobre esta gente. You know the words that have been spoken. Tú sabes las palabras que han sido mostradas, habladas. Bring your healing power now. Trae poder de sanidad ahora. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. So check your body. Checa tu cuerpo. Does anybody feel like their pain went away? Checa tu cuerpo. ¿Alguien siente estas partes del cuerpo que el dolor ha desaparecido? How's your pain, Miguel? ¿Cómo está el dolor? Bien. No pain? No, bien. Come on, Jesus. How about your pain? Ya. 7%? Stop. 100%? I'm telling I have a back pain. It's gone. Yo tengo un dolor de espalda todo el tiempo que he estado compartiendo. No me duele la espalda ahora. How about your shoulder? Oh, my wife, her lower back, the pain is gone. Mi esposa también. Le dolía su espalda y dice que no le duele. So if you feel like God healed you, raise your hand Si tú sientes ahorita que esa parte de tu cuerpo ya no está, levanta tu mano. and wave both hands. Mueve tus dos manos. Si una parte de tu cuerpo te dolía, que no te duele, mueve tus dos manos. Gloria a Dios. 2, 3. Amén. 6. Wow. You too. Wow. Jesus. Wow. Okay, we got you to sit down. Pero
las instrucciones para el equipo de oración que está aquí delante, We want you to ask her what their name is quiero que cuando venga la persona, tú le preguntes cuál es tu nombre and ask them if you can lay your hand on their shoulder. y pregúntale si puedes poner tu mano sobre su hombro And you just do gently. y hazlo suavemente And just do short prayers. y haz oraciones cortas, haz una oración corta, And then ask them how do they feel. haz una oración corta, específica y luego pregúntale cómo se siente. And if you can check it out, to check it out. Y pídeles, checa tu cuerpo, pídeles que se muevan, pídeles que empiecen a hacer algo que no podían hacer. And ask them what percentage they got healed. Pregúntale en qué porcentaje el dolor se ha ido. Okay? When we're out in public, Cuando estamos en público, we don't have to touch the people either. muchas veces no tenemos que tocar a las personas. I can stand here Porque sabes, yo puedo estar aquí because it's God that heals anyway. porque en realidad el que sana es Dios. And you can just say in Jesus' name, Tú solo puedes declarar, orar en el nombre de Jesús, be healed, se sana. and watch him get healed. Y mira cómo Dios lo sana. And if you don't see him get healed, Y si tú crees que no recibes sanidad, you want him to feel loved. te quieres asegurar que se sienten amados, And you want to let him know to keep seeking God for healing. quieres asegurarte de que ellos tienen se sienten impulsados a seguir buscando el amor de Dios para recibir sanidad. And let them know that it's nothing they did wrong. Y hazles saber que no es que ellos lo están haciendo mal. Because Jesus healed people when they were sitting. Porque sabes, tú ves en la Biblia que Jesús sanaba a personas que eran pecadoras. He healed people before they were Christians. Los sanaba antes siquiera de ser cristianos. So we never know when God wants to move. En realidad nunca sabemos cuando Dios se quiere mover. We just want to be the vessel to pray for the person, Más bien queremos ser esa vasija para la persona, believing that God's going to move. creyendo que Dios se va a mover. All right, you guys ready for prayer? Muy bien, ¿alguien necesita oración? ¿Por qué no te acercas para que ellos puedan orar por ti? Because you all have the same God that we have. Porque sabes, tú tienes el mismo Dios que todos tenemos. When we leave tomorrow, Cuando nos vamos mañana, this community is under your control. esta comunidad está bajo su responsabilidad So we're empowering you y Dios te está empoderando to do what we've been doing. para que puedas hacer lo que estás viendo que hoy estamos haciendo. God, I thank you. Dios, gracias. And you would send them out those doors Que los vas a limpiar fuera de estas puertas. with the Lion of Judah. Por el león que tú das, That they would have boldness and confidence and courage. que puedan sentir confianza y valor. They will long for where you are. Que puedan buscar donde tú estás. And be filled with the Holy Spirit. Que puedan moverse siendo guiados por el Espíritu Santo. And they will pour out Jesus. Que puedan llevar más de Jesús. This community will be known by its love. Esta comunidad será conocida por su amor One person at a time. y una persona a la vez. This city's going to be changed. Esta ciudad será transformada In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Quiero ver, ¿por qué no se acercas? Aún si no es una necesidad de enfermedad y tú tienes una necesidad de oración, ¿por qué no te acercas con una de estas personas?